Hola amigos, soy Elika Salinas y hoy estoy por acá para compartirles un poco más acerca de todo lo que ha sido nuestra vida en España y también en cómo lo hemos ido organizando con la vida que teníamos en Nicaragua. Es un poco complejo explicar la transición de lo que fue el hecho de haber venido yo sola y luego poder estar ya con mi familia. Entonces quiero como poner un poco en situación, ponerles un poco en situación de lo que vivimos, de cómo lo hicimos. Y bueno, pues para empezar nos situamos en el año 2020, que fue el año de la pandemia, que en un video anterior les expliqué el proceso migratorio que tuvimos y que en el año 2020 por el tema de la pandemia pues fue bastante complicado. El día de hoy lo que quiero compartirles es que nosotros como familia estábamos ese año con mucha indecisión porque estábamos separados con una promesa de estar juntos que no se iba a materializar, pues porque todo el año 2020 era muy complicado viajar. Yo tenía documentación y en ese año hice la renovación de mi primera tarjeta de residencia, pero no había manera de poder viajar a Nicaragua porque la frecuencia de los vuelos era muy poca y también muy costoso. Tampoco se podía que mi familia viniera porque no había condiciones para hacer turismo, porque estaban la mayoría de los países cerrados y los que no estaban cerrados tenían muchísimas restricciones de entrada. Fue un momento muy difícil para nosotros porque había mucha incertidumbre. Ya de por sí el hecho de estar separados, todo lo que habíamos vivido porque mis niños estaban en Nicaragua, yo estaba acá y teníamos mucho anhelo de estar juntos después de esa visita corta que yo hice a finales del 2019 a Nicaragua. Y era muy difícil de manejar. Yo entré en una situación muy estresante porque no sabía si realmente iba a poder seguir trabajando acá, porque estuve esos primeros meses del año 2020 sin trabajo porque no había manera de trabajar, de salir, era muy complicado todo. Y luego ya en junio, cuando finales de mayo, junio, cuando volví a trabajar, había también pues muchas dudas respecto a la estabilidad laboral que tenía. Cuando fui con la abogada, que es la que ha sido un gran apoyo para nosotros, tanto para mi familia como para mí aquí en España, hicimos todo el trámite para la renovación de esa primera tarjeta que yo tenía. Y ella allí me hizo un planteamiento, me dijo, bueno, Elika, ya tienes la segunda tarjeta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a ir a Nicaragua cuando todo esto se calme o qué vas a hacer? Y yo le dije, pues bueno, ir como tal no era posible. Entonces me dice, ¿y por qué no traes a tu familia? Yo había estado en todos esos años averiguando la forma de que mi familia viniera, pero habían varios factores por los cuales eso no se podía hacer. Uno era el tema económico, porque significaba muchísimo dinero que ellos vinieran como vine yo, que fue como turista cumpliendo un montón de requisitos para poder entrar al país y suponía mucho dinero. La otra razón era que los niños eran todavía muy pequeños y someterles a un viaje tan estresante con la inseguridad de si iban a poder realmente reunirse conmigo o les iban a devolver en el transcurso del viaje, pues no había por dónde decidirse. Fue bastante duro, difícil, y ella me dijo, bueno, pues haz la reagrupación familiar. Y yo le dije, ¿y eso cómo tiene que ser? Pues bueno, me explicó ella a grandes rasgos cómo era el tema de la reagrupación familiar. Y para mí me sonaba sinceramente a chino, me sonaba muy difícil porque
no estábamos económicamente bien, nos estábamos apenas recuperando de todo lo que tuvimos que solventar esos primeros años aquí. Luego el tema de mi viaje a Nicaragua también supuso mucho dinero y teníamos ese inconveniente que para poder venir a un país de esto pues es un factor muy importante. Pero bueno, yo escuché toda la explicación que ella me dio y me quedé ya con esa duda de si hacerlo o no hacerlo. Y entré en un dilema tremendo. Digo, ¿qué hago? Cuando se vuelva a abrir el tema de viajes, ¿me voy o sigo aquí? Y bueno, pues como no sabíamos qué hacer, tanto mi esposo como yo y bueno, mi familia también, dijimos, bueno, pues mientras llega el momento de tomar una u otra decisión, vamos a preparar el camino para ambas cosas. Y nosotras, mi hermana y yo, que en ese momento ya estábamos acá, ella vino también en el año 2016, a mediados. Entonces ya habíamos logrado alquilar un piso. Este es un dato que yo quiero compartir que es muy importante para todas las personas que venimos de fuera. Hay diferentes formas de sobrellevar la vida aquí. Y no todas las experiencias son iguales, cada uno hace su propio camino y vive su propio proceso. En el caso de nosotros, los primeros años, no alquilábamos siquiera habitación, pues porque teníamos trabajos en los que podíamos vivir y trabajar. Luego ya sí que alquilamos una habitación donde íbamos los fines de semana, pero por situaciones económicas eso se volvió bastante complicado, el tener que convivir con más gente y pagar lo justo por los poquitos días que estábamos al mes. Entonces yo dije, si mi familia va a venir en algún momento, pues tenemos que alquilar un piso. Y estuvimos viendo en todas las páginas que hay de alquileres de piso y era sumamente difícil porque te piden pues una nómina, que tengas un trabajo estable, un contrato que por lo menos sea indefinido en el que uno va a poder hacer frente a ese alquiler. Y también pasar un filtro de una aseguradora que diga que uno no ha tenido problemas de impago. Entonces fuimos incluso en algún momento a ver 2 pisos que vimos en alquiler por internet, pero cuando llegamos ahí y empezaron a pedirnos todo ese montón de cosas que nosotros no teníamos, pues nos echamos para atrás. Entonces yo siempre tuve la inquietud y dije, en algún momento vamos a tener que hacerlo. Y fue estudiando un curso, yo hice un curso de ayuda a domicilio, que es para atención de personas mayores, que era lo que era en ese momento, era el trabajo que yo tenía. Entonces, pues me decanté por estudiarlo para poder tener un poquito más de conocimiento. Y allí conocí a unas muchachas que ellas son de Honduras, unas mujeres muy buenas, muy siempre empáticas, muy amigables. Hicimos amistad, hicimos más que compañeras de aquel curso y ellas me invitaron en un momento a su casa. Y allí conocí yo el piso en el que ellas vivían. Fue así como conversando, ellas me dijeron de que tenían que moverse a un piso más grande porque estaban juntas y no querían separarse y querían estar más cómodas y se iban a mover a un piso más grande, pero que ese piso donde estaban lo iban a dejar. Entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer para alquilarlo? Pues me dijeron ella, vamos a pasar los datos al dueño y que ya él se pueda comunicar con usted en caso de que él quiera alquilarlo. Y así fue como nosotros conseguimos ese primer piso. La verdad que para nosotros fue milagroso porque no teníamos mucho aval económico. De hecho, cuando fuimos a firmar el contrato, tuvimos que pagar 1.600 euros que no los teníamos, los prestamos para poder ir y hacer frente a ese compromiso. Pero en ese piso pudimos estar muchísimo tiempo. Fue una experiencia muy bonita y a sentirse como que pertenecíamos más aquí a España porque ya teníamos un lugar donde llegar. Entonces esa parte ya estaba solventada. En caso de que pudiéramos hacer la reagrupación, ya mi familia tenía un lugar donde llegar. Mientras tanto, todo eso iba pasando en Nicaragua.
nos decidimos para empezar a hacer la documentación tanto de mi marido como de los niños para poder viajar. Fue muy complicado el hecho de solicitar y obtener los pasaportes de los niños porque yo estaba afuera y cuando yo viajé los niños estaban todavía muy pequeños. Entonces empezó toda una burocracia allí complicada que tuvimos que buscar más documentación de la que normalmente le piden a uno cuando uno está ahí presente para ir a hacer el pasaporte de los niños. Y bueno, mi marido tuvo que moverse en diferentes lugares, a instituciones, pedir pues toda la documentación que acreditara que efectivamente los niños eran mis hijos también, que aunque yo no estaba allí, yo no le veía, eso fue un error nuestro, no haber hecho los pasaportes con tiempo, pero claro, no pensamos nunca que íbamos a estar tanto tiempo separados. Entonces nos demoramos muchísimo tiempo haciendo todo ese papeleo. Luego, pues se lograron los pasaportes, hacer los pasaportes de los menores, de los niños, que eso es un trámite bastante complejo en Nicaragua. También solicitamos visados de salida, que son unos visados que emite, no sé si hay otros países que lo hacen, pero Nicaragua emite un visado de salida para los menores. Entonces, esa parte también logramos solventarla y a la vez estuvimos trabajando en mejorar la casa que ya habíamos construido, porque nosotros construimos nuestra casa en Nicaragua y en vista de que cuando se abriera nuevamente el panorama para poder viajar, poder tener un poco más de firmeza en la decisión de lo que íbamos a hacer, si yo regresaba a Nicaragua definitivamente o ellos venían para acá. La otra cosa que también hicimos fue que yo tenía un trabajo estable, estaba trabajando, no tenía un trabajo indefinido, pero sí tenía solventado ese pago que normalmente es el salario mínimo. Pero cuando se lo comenté a la abogada me dijo, ese salario que estás ganando no te va a servir a la hora de hacer una reagrupación familiar, porque tienes que cumplir con un monto que eran aproximadamente entre 1.300 y 1.460 euros, yo debía ganar al mes para poder solicitar a extranjería que mi familia viniera de forma legal, porque una reagrupación es cuando el familiar que está en el país donde uno lo pide, que España por ejemplo lo tiene, debe hacerse cargo de todos los gastos de su familia y una vez que estén aquí, que sean capaces de solventar todo lo que esa familia va a necesitar. Entonces ella me dijo, vas a tener que cambiarte de trabajo a un trabajo que ganes más o te buscas dos trabajos porque por lo menos necesitamos 6 meses de forma continuada en el que estés ganando lo mismo. Y a mí se me vino el mundo encima porque dije yo, si ya me ha costado conseguir este trabajo en pandemia, no sé cómo me voy a conseguir un trabajo que gane más. Pero bueno, nosotros hemos sido siempre muy creyentes. Nuestra fe siempre ha sido que Dios provee para todas las cosas. Y yo empecé a pedir y a tocar puertas para poder conseguir un trabajo adicional al que ya tenía. Y no se dio porque no había algo que pudiera solventar, o sea, que yo tuviera la energía y el tiempo para trabajar en dos lugares diferentes y que llegara a ese monto que me estaban pidiendo. Entonces me cambié de trabajo y empecé a finales de noviembre a trabajar en una casa en la que me interné totalmente. Empecé allí que trabajaba de lunes a lunes. Solo descansaba el domingo desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Ha sido uno de los trabajos que mentalmente más agotador ha sido para mí. Yo he trabajado en diferentes lugares, con diferentes personas, pero ese trabajo fue desgastante terriblemente, porque no salía, no tenía horas libres, era con una persona que era muy complicada, o sea, no estaba ella adaptada a vivir con otra persona, entonces era muy desconfiada, era muy demandante. Y bueno, yo dije, voy a intentar aguantar, pero claro, el primer mes que estuve ahí yo dije, no voy a aguantar ni 2 meses. Yo de este trabajo me voy a ir a la primera porque no voy a ser capaz. Pero siempre estaba esa otra
parte que deseaba tanto el poder juntarme con mi familia. Y dije yo, bueno, pues un pasito a la vez, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y así fue como, en lugar de hacer esas 6 primeras nóminas, como me lo recomendó la abogada, logré estar 8 meses de forma continuada en ese trabajo. Y con esa, cuando yo cumplí los primeros, esas 8 nóminas que ya tenías, ese tiempo en la seguridad social, que yo podía demostrar que yo tenía la solvencia económica, no era que iba a llevar esa cantidad de dinero ante extranjería, sino que ellos miran cuánto hemos estado cotizando a la seguridad social y así ve si efectivamente uno tiene estabilidad laboral y el compromiso de poder sostener a la familia. Me acuerdo siempre que el día que ya tenía ese contrato firmado en esa casa para poder empezar el proceso, cuando le hablé a mi abogada y le dije, me he cambiado de trabajo, estoy ya en un sitio que creo que me va a llegar con lo que me van a pagar, porque voy a hacer prácticamente 3 turnos. Era pues trabajar de día, trabajar de noche con la señora a tiempo completo, los fines de semana, todo junto, sumar todo lo que se pudiera. Y ella llegó hasta el portal donde yo trabajaba, porque yo no tenía tiempo libre. Y ella llegó con todo el papeleo ahí y me explicó y me dijo, muéstrame el contrato. Yo le mostré el contrato y el corazón a mí se me salía, porque decía yo, ¿será que va a valer la pena? Dejé otro trabajo que es de 40 horas normal. Ahora me he venido aquí a encarcelar y a ver si va a ser suficiente. Y ella me dijo, todavía te van a sobrar 40 euros de lo que pide la ley. Y así fue como empezamos a hacer más tangible el sueño de estar juntos. Haremos un próximo video en el que les vamos a compartir, les vamos a contar cómo fue el proceso de la reagrupación familiar. Y quiero siempre recalcar la importancia de tener una meta. Nosotros estábamos en un momento de transición, en un momento complejo para el mundo entero, porque era pandemia, era algo que nunca se había visto. Había muchas cosas añadidas a lo que ya estábamos pasando, pero sin embargo, el tener un sueño por cumplir, una meta más, nos hizo y nos permitió mantenernos firmes y luchando. Entonces, en la próxima les cuento más de lo que ha sido todo este proceso y de que todavía continúa, porque siempre la vida nos va poniendo cosas para seguir adelante, seguir luchando, y lo importante es siempre perseverar. Gracias por escucharnos, por compartir este espacio con nosotros, y gracias también a todos los que comparten nuestros videos. Queremos ayudar a todos los que podamos con nuestro testimonio de vida, con nuestra experiencia. Muchas gracias.